que se oiga bien y se oiga lejos. A partir de este momento, el pueblo de México no solo toma en sus manos la decisión de quiénes sean las personas juzgadoras, sino abre un camino para toda la humanidad. Que nunca más las personas juzgadoras sean producto de una élite contraria a la impartición de justicia y contraria a los intereses de su pueblo. Seremos el primer país en que con el voto universal, secreto y directo se elijan a jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros de la Corte. La derecha ha dicho que eso no es posible. Como decía que no iba a ser posible hacer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como decía que no era posible que funcionara el Aeropuerto Benito Juárez y el Aeropuerto Benito Juárez de manera simultánea, como decía que el Tren Maya no podía realizarse, como sostenía que era imposible que con los recursos públicos se pudiera hacer el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, como insistió permanentemente que todos los compromisos de apoyos sociales eran imposibles de cubrir con el presupuesto de la nación. Y ese compañero excepcional, ese gigante, ese genio de la política, el compañero presidente López Obrador, no solo demostró que era posible, sino abrió una manera de hacer política de verdadero servicio con el pueblo. Y con ese genio que le caracteriza, el 5 de febrero de este año envió un paquete de reformas constitucionales de los que la oposición se burló hasta cansarse. Hoy vamos a abordar uno de los discursos más significativos del senador Gerardo Fernández Noroña, quien una vez más dejó clara su postura en torno al rumbo que debe tomar el país y el papel fundamental del pueblo en la toma de decisiones clave para la nación. En esta ocasión, Noroña tomó la palabra en una fecha histórica para expresar su gratitud hacia el grupo parlamentario de Morena, del cual forma parte, por permitirle el uso de la tribuna en un momento tan trascendental. Su intervención no solo tuvo como objetivo destacar la importancia de este día, sino también enviar un mensaje que resonará más allá de las fronteras de México. Fernández Noroña subrayó que desde ese instante el pueblo de México se encuentra a cargo de una de las decisiones más cruciales en el ámbito judicial, la elección de quienes impartirán justicia en el país. Este cambio marca un antes y un después en la historia, no solo para México, sino para el mundo, al abrir una nueva vía que permitirá a los jueces y magistrados sean elegidos por votación directa, universal y secreta, dejando atrás el modelo en el que estos cargos eran designados por una élite alejada de los intereses populares. Decían que estaban en moratoria constitucional, un eufemismo para mantenerse bloqueando toda reforma constitucional al servicio del pueblo. Como se los dije siendo diputado cuando discutimos la reforma constitucional en materia eléctrica, la oposición al votar en contra permitió que nos sigan saqueando con 490,000 millones de pesos al año las empresas extranjeras de electricidad, pero les dije también que con ese acto y en ese momento nos estaban entregando la presidencia de la República en 2024. No es que sea adivino o pitonizo, es que es muy fácil ver hacia dónde se dirige nuestro pueblo. Hoy, el 2 de junio, primero, el pueblo de México nos dio la mayoría calificada, para sorpresa de la oposición que no se entera de la profunda revolución sin violencia que está haciendo el pueblo de México. Nos la regatearon, hicieron todas las maniobras posibles para que no se nos reconociera esa mayoría calificada y la obtuvimos tanto en la Cámara de Diputados y muy cercanamente yo sostengo que se tenía con 85 senadoras y senadores en la Cámara de Senadores. Ya en la discusión de la reforma constitucional usaron todo tipo de provocaciones y maniobras. Dijeron que un senador habría sido secuestrado, retenido, privado de su libertad. Buscaron que la sesión no se llevara a cabo.
Después permitieron y promovieron el asalto violento a la sede de la Cámara de Senadores en un hecho sin precedente de un intento golpista en contra del Poder Legislativo. En su discurso, el senador enfatizó cómo la derecha ha insistido en que esta medida no es viable, comparándola con otras iniciativas del actual gobierno que también fueron duramente criticadas por la oposición en su momento, pero que al final se llevaron a cabo con éxito. Entre ellas, mencionaron proyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y las diversas políticas sociales implementadas por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cada uno de estos ejemplos, según Noroña, fue visto con escepticismo por los opositores, quienes aseguraban que no serían factibles, pero la realidad demostraba lo contrario. El senador también aprovechó la ocasión para elogiar la visión política de López Obrador, a quien considera un estratega brillante capaz de hacer realidad proyectos que para muchos parecían imposibles. Con esta referencia, Noroña resaltó la revelación del paquete de reformas constitucionales enviado por el presidente el 5 de febrero de este año. A pesar de que la oposición se burló de estas propuestas, afirmó que no avanzarían. El tiempo demostró que el pueblo respaldó con fuerza estas iniciativas. Los medios de comunicación no han dicho prácticamente nada de esa toma violenta. No han dicho nada de que hubiese una senadora de oposición, la senadora Díaz, que hubiese llamado a linchar a todo el que votara en favor de la reforma al Poder Judicial, y en un momento muy delicado del debate se tuvo que desocupar este pleno frente a la violencia con que los manifestantes habían accedido al mismo. Nos fuimos al antiguo Senado y pensaron que no iba a continuar la sesión, y ahí, en un momento histórico donde no hubo posibilidades de exponer los argumentos, porque la oposición, una vez más, incumpliendo su palabra, generó una sesión tormentosa, por decirlo suave, finalmente en la madrugada pudimos aprobar con mayoría calificada de 86 votos esta histórica reforma constitucional al Poder Judicial. Largo debate para las reservas y finalmente fue aprobada en lo general y en lo particular. Y hoy 24 congresos de los estados de la República han validado con su voto muy superior al requisito constitucional de 17 congresos la aprobación de esta reforma histórica. El pueblo de México nos ha dado un apoyo impresionante el 2 de junio y nosotros hemos respondido con honor, con firmeza y con dignidad, y le estamos cumpliendo al pueblo de México. Fernández Noroña destacó el papel crucial de la mayoría calificada que Morena y sus aliados lograron obtener en el Congreso. Esta mayoría, según él, ha sido clave para aprobar reformas que benefician a la nación y contrarrestar los intereses de las grandes empresas extranjeras que durante años han lucrado a la costa del país, especialmente en sectores como el de la energía eléctrica. El senador hizo un recuento de cómo la oposición, al votar en contra de la reforma energética, permitió que continuara el saqueo de recursos por parte de corporaciones extranjeras. Sin embargo, Noroña fue claro al afirmar que a pesar de estas trabas, Morena ha salido fortalecido y ha consolidado su posición política. El próximo 15 de septiembre decían, es un regalo para el presidente. No, es un regalo para el pueblo de México el día de la independencia nacional. Hemos dado el paso fundamental para separar al poder económico del poder judicial, para acercar la justicia al pueblo, para que las hijas y los hijos del pueblo puedan acceder a las responsabilidades como personas juzgadoras. Solo para el anecdotario, pondré un ejemplo de cómo han cambiado los tiempos. Acabo de firmar la declaratoria de reforma constitucional del Poder Judicial para enviarlo a la Cámara de Diputados, y lo hice con una pluma Bic
que no sabe fallar. Qué tiempos los que vivimos, porque hasta en esos detalles ha cambiado todo. Somos otra cosa, somos servidores y servidoras del pueblo y de la nación. Y que se oiga también bien, y que se oiga lejos, en México manda el pueblo de México y nadie más. Que se vayan acostumbrando, que les vaya quedando claro. Hoy, aquí tenemos a la oposición, aquí está presente en su ausencia, en la intrascendencia, aquellos mismos se han condenado por haber traicionado a los intereses del pueblo. Si están o no están, es insustancial, porque el pueblo de México sigue su marcha y porque esta alianza electoral y política impresionantemente fuerte que conforman Morena, PT y Verde seguirá su paso y seguirá cumpliéndole al pueblo de México. La intervención de Fernández Noroña no estuvo exenta de críticas hacia la oposición. Según el senador, la derecha ha recurrido a diversas maniobras para bloquear las reformas propuestas por el gobierno, incluyendo provocaciones y acusaciones infundadas. Entre los ejemplos mencionados, hizo referencia a un incidente en el que acusó a un senador de haber sido retenido contra su voluntad en un intento por frenar la discusión de una reforma constitucional. Además, señaló cómo la sede del Senado fue tomada de manera violenta por manifestantes, lo que calificó como un intento golpista contra el poder legislativo. A pesar de estos diversos obstáculos, Noroña subrayó que el Senado pudo continuar con la sesión en un lugar alternativo y finalmente aprobar la reforma constitucional con una mayoría calificada de 86 votos. Esta aprobación representa un paso crucial para transformar el poder judicial en un ente verdaderamente al servicio del pueblo, alejado de los intereses económicos que han dominado este ámbito durante años. El senador manifestó el apoyo que el pueblo de México ha brindado a Morena, especialmente ante las elecciones del 2 de junio, donde el movimiento logró una victoria contundente. Para Noroña, este respaldo popular es una muestra de que la ciudadanía confía en el proyecto de la Cuarta Transformación y en los líderes que lo encabezan. Además, el senador destacó la importancia de la independencia judicial, señalando que el pueblo podrá elegir a los jueces y magistrados que imparten justicia, asegurando así que estos cargos estén ocupados por personas que verdaderamente representan los intereses de la nación. Este proceso, según Noroña, es un regalo para el pueblo de México, que por primera vez en historia podrá tener un papel directo con la conformación del poder judicial. En su discurso, Fernández Noroña también envió un mensaje claro a la oposición y a los medios de comunicación que, según él, han intentado deslegitimar el movimiento liderado por Morena, acusándolo de ser una dictadura. Ante estas acusaciones, el senador fue enfático al afirmar que lo que se vive en México no es otra cosa que la democracia en su máxima expresión, el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Finalmente, Noroña dejó claro que el movimiento que él representa seguirá trabajando incansablemente para cumplirle al pueblo de México. La coalición entre Morena, el PT y el Partido Verde, según el senador, se mantendrá firme y continuará avanzando en su misión de transformar al país.